Familia, Dios te bendiga. Bienvenido al estudio de Abdías. ¿Qué crees? Es la última clase, es la última enseñanza. Eh, Gracias a Dios que nos permite concluir otro libro. Fue muy rápido, como bien hablamos al iniciar este estudio de este libro. Es el libro más pequeño o más corto, no solamente de los 12 libros, de los 12 profetas menores, sino en sí es el libro más corto de todo el Antiguo Testamento. En esta ocasión el título es El reino eterno de Dios. Si nosotros tal vez luchamos con la injusticia, ya sea que nosotros seamos los que abusamos, los que mantenemos el resentimiento en nuestro corazón, pero no estamos contentos, verdaderamente estamos luchando, todo el tiempo le estamos pidiendo a Dios que nos ayude a perdonar, sobre todo cuando experimentas heridas o el dolor que produce, no sé, un homicidio, un asesinato, una violación, una traición, una infidelidad, la muerte de alguien, pero de una manera cruel. Déjame decirte que llegará el día en que Dios te quitará todo eso, cuando su gobierno sea eterno y sea pleno. En este tiempo lo que Dios nos enseña es que nosotros pongamos en sus manos este tipo de situaciones y Él dará a cada quien lo que le corresponde, como aprendimos la semana pasada. Y a nosotros lo único que nos pide Dios es perdonar. Ahora, por otra parte, como también lo aprendimos la semana pasada, si tú eres la persona que has dañado, que has lastimado, que has traicionado, hoy Dios te está dando otra oportunidad para que no te pierdas del privilegio de estar con Él en su reino eterno. Hoy Dios extiende su misericordia, como también ya aprendimos, Él es lento para la ira, Él es clemente y Él te está dando la oportunidad de que te arrepientas, de que lo busques, de que lo recibas como el Señor y Salvador de tu vida. Así que en esta ocasión vamos a ver el reino eterno de Dios. Y durante estos últimos versículos, familia, Abdías describió una serie de diferentes aspectos de la liberación o salvación de Jacob. O sea, el que sí decidió cambiar y sí decidió buscar a Dios. Pero vamos a orar, familia, antes de continuar. Amado Rey, gracias por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra, Señor. Y gracias por la oportunidad que nos das también de concluir otro libro más. Ayúdanos, Dios, a reconocer que tenemos esperanza en ti, que solo en ti hallaremos paz. De hecho, ya hallamos paz para contigo, pero también hallaremos paz, Señor, en nuestra alma. Ayúdanos a confiar plenamente en ti, Señor, y a rendirnos a ti, solo a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, Abdías también en estos versículos nos va a mostrar la destrucción de los enemigos de Jacob, obviamente, y la reunificación del pueblo de Dios. Nos va a mencionar la expansión de su territorio en los 4 puntos cardinales, el regreso de los cautivos y la soberanía de Dios, es decir, el reino eterno de Dios. Quiero que me acompañes a leer el versículo número 17. Dice así la palabra de Dios: Mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones.
Estamos hablando de que Dios va a traer juicio a Edom, pero por así decirlo, el que recibió o experimentó la afrenta, las burlas, eh, el abandono, la deslealtad, va a ser salvo, va a ser santo, pero no solo eso, va a recuperar sus posesiones. Tal vez cuando tú y yo encontramos, o más bien somos encontrados por Dios y experimentamos la salvación, las posesiones, lo material, no viene a ser tan importante para nuestras vidas, pero sí es importante. Porque aún nosotros oramos a Dios por una casa, por tener un terreno, por tener un auto, por tener algunos muebles, por tener lo necesario. Pero aquí esto está aludiendo a que ellos van a recuperar todo lo que Dios les había dado en un principio cuando los sacó de Egipto y los introdujo a la tierra prometida y les dijo, esto es de ustedes, la tierra que fluye leche y miel, esta es Canaán, tómenla, les pertenece con toda su prosperidad. ¿Y sabes por qué? Porque Dios es muy bueno. Tal vez la nación de Israel o Jacob y su descendencia no se la merecen, como tú y yo no nos merecemos nada. Pero si Dios nos ha dado su salvación, que es lo más grande, lo más significativo, lo más extraordinario, ¿qué es lo demás, las demás bendiciones, hablando de lo material? Y no quiero que me malentiendas y no quiero oírme como estos predicadores que hablan acerca de que nosotros debemos de anhelar la prosperidad material, o sea, sobre o que esté por arriba de lo espiritual. No, pero a lo que voy es que si ahorita por las circunstancias en las que tú te encuentres, tal vez no tienes trabajo, tal vez estás experimentando una enfermedad, estés con problemas con tus hijos, con tu pareja, lo que sea, un día esto se va a acabar, familia. Un día Dios nos va a dar todo aquello que nos ha prometido, todo aquello que ya nos entregó con Cristo. Obviamente esto no debe de ser nuestra principal motivación para acercarnos a Dios. Pero sí es bueno que nosotros sepamos que todo esto viene con el paquete, por así decirlo, familia. Y esto es lo que Dios les está diciendo a la nación de Israel. Mas el monte de Sión habrá un remanente. ¿Y qué es un remanente, familia? Significa ser los liberados, un resto o los salvados. Y nos quedamos con esta palabra que es un resto, un poco, un puñado de personas, tanto en Israel, o sea, del pueblo de Israel o de la nación de Judá. Dios va a mantener un puñado, aquellos que se mantuvieron a pesar de la persecución, de las pruebas, de las tentaciones, de las luchas, que siguieron creyendo en Dios. ¿Por qué? Porque salieron de Egipto, pero no inmediatamente entraron a la tierra prometida. No, fue un proceso. Salieron de Egipto, tuvieron que atravesar el Mar Rojo, vieron el gran milagro, vieron todavía más del poder de Dios. Digo más porque ellos vieron las plagas en Egipto, vieron cómo Dios destruyó al ejército de Faraón, pero en el desierto tuvieron que estar 40 años. ¿Para qué, familia? Para ser probados, para que de ahí surja un remanente. Y aún en el desierto muchos renegaron y aún en sus corazones anhelaban el mejor en estar otra vez en Egipto, anhelaban sus comidas, anhelaban tal vez, no sé, ciertas comodidades. Por eso en nuestra vida a veces también nosotros experimentamos luchas, dolor,
necesidades, problemas, pruebas. ¿Por qué? Porque estamos cerca de entrar a la tierra prometida. Y antes de entrar a la tierra prometida todavía tenemos que atravesar un Jordán. Pero no todos los que salieron de Egipto entraron a la tierra prometida. Si recuerdas, esa generación que salió del Jordán, todos murieron en el desierto. Un puñado. Y dentro de ese puñado iba Josué y Caleb. Y tal vez sus descendientes. Nosotros, familia, tenemos que ser ese remanente. Aún, o sea, es triste y no quiero oírme fatalista, pero es triste que a pesar de que nosotros ya sabemos que tenemos una gran promesa, que un día vamos a reinar juntamente con Cristo, que un día vamos a estar con Él por la eternidad y que vamos a experimentar el hecho de tener un cuerpo glorioso, glorificado para poder estar en la presencia de Dios por siempre y poderlo ver cara a cara. A veces menospreciamos esa promesa. Así como Dios a Jacob a veces menospreció las promesas, así como Esaú. Nosotros debemos ser ese remanente, familia. Buscar a Dios. Pero ese remanente dice aquí que se salve, pero también dice que sea santo. Y tú y yo sabemos qué significa ser santos, significa ser apartados para Dios. Y esto habla de tener un compromiso con Dios, de ya no hacer compromisos con el mundo. Se supone, y al decir esto, tú sabes lo que estoy dando a entender, familia. La realidad es que nosotros ya salimos de Egipto. Es decir, nosotros ya no pertenecemos al mundo, a ese régimen, ya no somos esclavos de Faraón. En otras palabras, familia, como enseña la palabra de Dios, nosotros ya no somos esclavos de Satanás ni del pecado. Nosotros somos hijos de Dios. Y si Él nos ha salvado es para ser santos. No podemos decir somos salvos y nuestra vida esté indicando todo lo contrario a la salvación que Dios nos ha dado. No podemos decir, yo ya creí en el Señor Jesucristo, yo ya hice la oración, voy a vivir como yo quiera. No. Si tú eres salvo es porque has creído en Jesucristo, y si tú has creído en Él como tu Salvador, también lo has recibido como tu Señor, como el Rey eterno de tu vida. Y te vas a esforzar para poder cumplir sus mandamientos. Y ya no lo vas a hacer en tus fuerzas, lo haces en el poder del Espíritu Santo. Entonces, la santidad y la salvación van de la mano, familia. Nada de que soy salvo, pero no se nota ninguna transformación en mi vida. Me sigue gustando el alcohol, me sigue gustando el cigarro, todavía albureo, todavía le pongo el cuerno a mi esposa, a mi esposo, todavía soy gandalla con mis hijos, todavía robo. O sea, no, tiene que haber una transformación, porque nuestra esperanza está en las promesas de Dios, de que un día vamos a estar delante de Él, y si nos ha salvado es para santificarnos, de tal manera que nosotros desde ahorita estemos practicando cómo nos vamos a comportar delante del Rey. Versículo 18 dice así la palabra de Dios: la casa de Jacob será fuego, y la casa de José será llama, y la casa de Esaú estopa, y los quemarán y los destruirán, ni aun resto quedará de la casa de Esaú, porque Jehová lo ha dicho. Es algo que Dios ha declarado, es algo que es una promesa de Dios y ya se cumplió, familia. Pero también de esto aprendemos que si nosotros, a pesar de que Dios nos esté hablando
todo el tiempo y nos esté recordando que necesitamos corregir, que necesitamos arrepentirnos, que necesitamos volvernos a Él, que necesitamos abandonar el pecado en el cual estamos nosotros revolcándonos, que nosotros necesitamos odiar el pecado, porque si amamos a Dios, nosotros debemos de aborrecer lo que Él aborrece. Y si a pesar de que Él nos está, dice y dice y dice, no hay cambio, entonces viene lo que aquí dice que le sucedió a Esaú. Dice, ni aún resto quedará de la casa de Esaú. Y nosotros lo único que vamos a experimentar es la muerte eterna, la separación de Dios por la eternidad. Y bueno fuera que solamente estuviéramos separados y en tinieblas, no, es en el lago que arde con fuego y azufre. De eso Dios nos quiere salvar y por eso ha mandado a su único Hijo Jesucristo. Y su promesa es que si tú crees en Jesucristo, serás salvo y tendrás vida eterna. Y Él te dará el Espíritu Santo para que Él te ayude a vencer el pecado, para que Él te ayude a recordar la palabra de Dios, para que Él te la revele, para que Él te dé el poder para predicar su palabra, para que Él te dé el poder para poder creerle. Él te quiere salvar, familia. Él me salvó. Tal vez a ti también ya te salvó. Lo único que Él anhela es que nos mantengamos firmes y sigamos creyendo para permanecer en el reino eterno de Dios. Versículo 19 y 20. Dice, y los del Negueb poseerán el monte de Esaú, y los de la Cefala a los filisteos. Poseerán también los campos de Efraín, y los campos de Samaria, y Benjamín a Galat. Y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán lo de los cananeos hasta Sarepta. Y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarat poseerán las ciudades del Negev. En otras palabras, Dios va a permitir que su pueblo, en este caso Israel, o sea, tanto Judá como el reino del norte, que es Efraín o Israel, recuperen todo el territorio que en un principio Dios les había entregado. Como vimos en el versículo 18, ellos, o sea, al referirse a la casa de Jacob y la casa de José, ya no serán dos, sino se volverán a unir y será un solo pueblo. Y Dios les va a permitir que recuperen todo en los 4 puntos cardinales. Y es más, aquí está diciendo, aún los cautivos, aún los que están fuera del territorio, o sea, que están esparcidos, al mencionar a estos de Sefarat, es decir, aún los que están hasta el otro extremo, aún ellos van a regresar y van a tomar su porción, van a tener lugar en la tierra que Dios les había prometido. Para Dios no hay nada imposible, familia. Si tú estás pensando que estás hasta el otro extremo y que Dios aparentemente no escuchara tus oraciones, Dios sí las escucha. Es más, Dios está tan al pendiente de ti. Llegará un día Él va a juzgar a tus enemigos. Él les va a dar el castigo que se merecen porque Él es un juez justo, como aprendimos la semana pasada. Los reinos de este tiempo, los reyes o los gobernantes juzgan, aunque tengan las mejores intenciones, aunque sean las personas con valores morales y con un mayor deseo de hacer el bien, siguen siendo imperfectos. Hay unos que sí se esfuerzan y lo están haciendo muy bien, pero todavía sigue habiendo delincuencia, robos, asaltos, asesinatos,
secuestros, y todavía sigue habiendo problemas dentro del núcleo familiar. Eso se va a acabar hasta el día en que nuestro Dios gobierne. Y ese es el anhelo que nosotros debemos tener. Esa es la esperanza a la cual nosotros están puestas nuestros ojos, de un día poder estar con Él y experimentar ese tipo de gobierno, familia. No quiere decir que por el momento nosotros estemos perdidos. Nosotros no estamos solos. Si tú has creído en Jesucristo o crees en Jesucristo, no estás solo, no estás sola. Pero todavía estamos en este mundo en el cual el príncipe que gobierna este mundo es Satanás y hace atrocidades y permite que, o más bien hace que la gente obedezca sus mentiras, y a causa de esas mentiras y las consecuencias de esos pecados, tal vez nosotros somos afectados. Pero aún Dios tiene control de todo eso. Porque, como hablábamos en un principio, todo eso, toda esa injusticia que nosotros experimentamos, decimos injusticia, pero si nosotros también somos injustos, eh, Dios la permite para que tú y yo estemos firmes, crezcamos, maduremos y nos sirva para ver si verdaderamente amamos a Dios. Quiero que me acompañes a leer el versículo 21 y último de este libro de Abdías. Dice así la palabra de Dios: y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Esaú, y el reino será de Jehová. Qué maravilloso, familia. El reino será de Jehová y será un reino eterno, del cual no va a cambiar como en algunas naciones cada 4 años, o va a haber reelección para ver si otra vez queda nuestro Señor Jesucristo como el rey o el presidente de todo el mundo. O aquí en México cada 6 años, ¿verdad? Se tienen que llevar a cabo otras elecciones. No, su gobierno será para siempre, por la eternidad. Eso es lo maravilloso. Pero aquí dice que subirán salvadores. Ahora, ¿qué son salvadores? Según la palabra de Dios aquí, esta palabra quiere decir ayudador, libertador, amparador, y el mismo término se usa para definir jueces. Entonces, subirán ¿qué? Ayudadores, libertadores, dice, al monte de Sión para juzgar al monte de Esaú. Ahora, ¿cuándo se cumplió esta profecía? ¿O cuándo se cumplirá? Parte de esta profecía se cumplió, familia, cuando la destrucción de Edom se llevó a cabo antes del inicio de la era del Nuevo Testamento. Judá regresó del cautiverio en el año 538 a.C. y completó la reconstrucción del templo en el año 516 a.C. Ellos, cuando vieron que se estaban dando estas cosas, ellos pudieron ver que parte de esta profecía se estaba cumpliendo. Había salvadores del monte que estaban subiendo al monte de Sión. ¿Para qué? Para ayudar. Eran libertadores. Y quiero que me acompañes a leer Nehemías capítulo 9, versículo 27. Y dice así la palabra de Dios: entonces los entregaste en manos de sus enemigos, hablando de Israel, o de Judá en este caso, los cuales los afligieron, pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti. Y tú desde los cielos los oíste, y según tu gran misericordia les enviaste libertadores para que los salvasen de manos de sus enemigos. Dios es bueno, familia.
Realmente nosotros a veces experimentamos dolor a causa de las consecuencias por nuestros pecados. Pero a pesar de eso, si nosotros admitimos que la regamos, que nos separamos de Dios y que le desobedecimos, pero que estamos reconociendo que le hemos fallado y clamamos a Él por su ayuda, por su misericordia, por su salvación, Él lo va a hacer, porque Él es un Dios misericordioso. Él va a oír tus oraciones. De hecho, Él oye cada día nuestras oraciones. También, ¿cuándo se cumplirá esta promesa, familia? Cuando se establezca el reino mesiánico. También la nación de Israel se experimentará persecución cuando venga la gran tribulación. Antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, ellos van a ser perseguidos cuando surja el anticristo. Y también clamarán, pero también va a mandar sus salvadores a esos 144,000 sellados por el Espíritu Santo que van a evangelizar, que van a compartir su palabra. Pero en este momento, familia, también nosotros experimentamos la misericordia de Dios cuando clamamos a Él, cuando en medio de la angustia nosotros le pedimos que nos ayude. Y si es porque hemos pecado, el hecho que estamos siendo angustiados, que estamos experimentando alguna lucha, alguna prueba, Dios también nos oye. Y aún cuando tú y yo no éramos cristianos y alguien, un libertador enviado por Dios, un evangelista, quien sea, alguien que tuvo el amor por Dios y por las personas y fue capaz de obedecerle en esa gran comisión de ir y hacer discípulos, y te compartió la palabra a ti y a mí, y reconocemos que le necesitamos a Dios, que estamos perdidos, que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, y confesamos que le necesitamos, Él nos salva. Aún en este tiempo, desde el día en que el Espíritu Santo vino en el día del Pentecostés y empezó con estos 120 discípulos en el aposento alto hasta nuestras fechas, Dios sigue mandando a sus salvadores. Y tú y yo podemos ser uno de estos salvadores de Dios, que podemos predicar la palabra para que muchos, entre ellos tu familia, tus amigos, tus vecinos, se salven también y podamos estar con Jesucristo en su reino milenial. Esto también se va a cumplir, familia, en su plenitud en este tiempo. Quiero que me acompañes a leer el Salmo 22, versículo 28, que dice así: porque de Jehová es el reino y él regirá a las naciones. Esa es nuestra esperanza, familia. No desistas, no tires la toalla, todo lo contrario, cada día fortalécete en el Señor. Pídele porque Él ponga en ti el querer como el hacer, por su buena voluntad. Sigue buscándole, sigue sirviéndole y sigue llevando el Evangelio a otros. Amén. Porque un día estaremos con Él experimentando de su reino eterno. De hecho, ya lo experimentamos, familia, pero estamos todavía en este mundo y todavía luchamos con nuestra carne. Pero llegará un día en que lo experimentaremos a plenitud, y como vimos al principio, y también Él va a hacer que recuperemos todas nuestras posesiones. Tu salud, tu paz, todo, familia. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, gracias, gracias, porque tú eres nuestro eterno Dios. Y nosotros, al obedecer tus mandamientos, Señor, estamos permitiendo que tu reino se establezca en esta tierra. Pero llegará el día, Señor, en que tú vendrás por segunda ocasión
para hacer juicio a las naciones, Señor, pero también para establecer tu reino, Señor. Y ese es nuestro anhelo, Padre, que podamos estar contigo durante tu reino, Señor, y estar adorándote, pero también sirviéndote, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, familia.